Bienvenidos a Astroarmónico, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar de la astrología de mediados de agosto y de la luna llena del 19 de agosto. Te voy a explicar primero de todo los aspectos planetarios que van a tener lugar los días previos a la luna llena, que van a matizar el carácter de esta luna. Así que vamos a ver cómo, por ejemplo, el día 14 de agosto tiene lugar una conjunción entre Marte y Júpiter en el grado 16 de Géminis. Esta conjunción te da lugar cada 2 años y habla de un ciclo de 2 años. Eso está hablando de una energía sobre todo de motivación por lo que por lo que vamos a creer o por lo que vamos a luchar. Y en este caso está hablando de una motivación de luchar por aquello que está relacionado con la comunicación, con las ideas. También podría estar hablando de una motivación por experimentar en nuestro día a día, en nuestro entorno, con algo práctico, con algo que sea sencillo, con algo que no sea profundo, más bien superficial. Puede estar hablando también de cómo nosotros necesitamos actuar en nuestro día a día con las personas más cercanas que tenemos a nuestro alrededor y va a movilizar sobre todo aquella casa en la que tenemos el grado 16 de Géminis. Entonces, va a hablar de un ciclo en el cual vamos a estar más activos o vamos también a tener una visión a medio o largo plazo de cuáles son las acciones que tenemos que tomar en ese campo concreto de nuestra vida. A un nivel mundial podría estar hablando también de una intensidad o una lucha, una batalla respecto a las ideas o las creencias. Podría estar hablando también de mucha información, de una agresividad expresada en el campo de la comunicación, en el campo de las noticias, como una motivación por lanzar noticias que tengan un objetivo de atacar a un contrincante, por ejemplo. Entonces, toda esta energía va a estar como más activa a partir del día 14. Luego, el día siguiente, el 15 de agosto, tenemos otro aspecto importante. Tenemos un trígono entre el Sol y Quirón. Quirón lo tenemos en Aries, con lo cual eso podría estar hablando de una conexión para sanarnos a nosotros mismos, para conectar con aquello que necesitamos revalorizar de nosotros mismos, quizá con aspectos que hemos considerado que son distintos, con los que no nos hemos reconciliado, con atrevernos a mostrar una parte nuestra, a veces también de vulnerabilidad, y que eso tenga sobre todo un reconocimiento de uno mismo, propio. Es decir, cómo yo conectando con mi propia individualidad voy a poder vislumbrar esa esencia que está en mí. Este mismo día Mercurio entra en Leo, que está retrogradando, con lo cual nos está invitando a que replanteemos el concepto de nosotros mismos, qué es con lo que nos hemos identificado. Sería interesante este día, sobre todo, examinar cómo necesitamos volver a nosotros mismos, reconsiderar aquello con lo que nos hemos identificado para encontrar nuestra propia sanación en nosotros mismos y no en el exterior. Entonces, esta energía nos va a acompañar a hacer todo este proceso. Al día siguiente, el 16 de agosto, tenemos la cuadratura entre Marte y Saturno, con lo cual hay unas energías que nos están llevando a un punto de entender cómo necesitamos realmente reconsiderar hasta qué punto las acciones están teniendo una dirección correcta o no, cómo quizá necesitemos sobre todo moderarnos con aquello que estamos pensando, con aquellas ideas, con aquellas acciones quizá un poco más poco receptivas o poco introspectivas, como más enfocadas en el exterior, pero necesitamos sobre todo tomar ideas que tengan un propósito concreto y recalibrarlas para ver si realmente son efectivas, si son prácticas. Esto a nivel mundial podría estar hablando quizá
de un punto de tensión entre aquella parte de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, de los políticos, no, de los policías, del ejército, que entre sobre todo en conflicto con la autoridad, con la restricción, con la ley. Y luego también tenemos el día 18, tenemos Mercurio que hace una cuadratura con Urano, con lo cual, de nuevo, este nuevo concepto de nosotros mismos con los que nos estamos identificando, esas ideas, quizá necesiten abrirse a algo nuevo. Necesitamos darle una perspectiva nueva, necesitamos abrirnos a una parte innovativa, algo que no estamos considerando. Y ese día quizá haya algún tipo de corte con la comunicación, con las personas, con mensajes, con noticias, quizá aparezcan noticias abruptas, algún tipo de suceso inesperado que nos está abriendo algo distinto, algo nuevo, algo que necesitamos incorporar en nosotros mismos. Y ahora vamos a ver también el aspecto también que se da de la luna llena. Vamos a examinar la carta con más detalle. Voy a compartir la pantalla de la carta para que podáis verla y vamos a ver cómo en esta luna llena hay varias cosas significativas. Entre ellas, por un lado, tenemos que Venus, que es el planeta que tenemos aquí, va a estar haciendo, a ver que lo mire, que lo compruebe. Vale, sí, Venus va a estar haciendo una cuadratura con Júpiter, que se perfecciona unas horas antes de que se dé la luna llena. Entonces, eso está hablando de algún tipo de tensión en las relaciones. Quizá hemos sido muy optimistas con las relaciones y necesitemos reconsiderar cómo estas relaciones, ese optimismo, esa creencia de que podían ser de una forma determinada, no se dan, cómo hemos sido demasiado optimistas, poco realistas, nos hemos enfocado mucho en el futuro, no estamos siendo prácticos o sobre todo cautos con lo que se está dando, que ese es un poco el enfoque que necesita incorporar y esa energía que está acompañando a Venus en Virgo, ser más realistas con lo que se está dando, poner atención a los pequeños detalles que nos están hablando de qué se está construyendo realmente en la relación. Y eso puede ser algo confrontativo porque estamos viendo que está habiendo un aspecto tenso con Saturno y con Júpiter, hay una T cuadrada, que eso está hablando de cómo necesitamos sobre todo em, incorporar por un lado la moderación con la responsabilidad y entender si estamos siendo realistas con eso que estamos queriendo construir, pero sobre todo enfocándonos en que la confianza interna va a ser la clave en nuestras relaciones. La clave va a ser Júpiter en Géminis. Cómo yo necesito tener esta visión interna, una visión que puede ser un poco más poco eh, subjetiva, que sea más objetiva y sobre todo que vaya considerando distintos puntos de vista. Necesitamos sobre todo entender que la realidad no es una misma, sino que va a tener distintas caras. Es como entender las distintas caras de una misma realidad para poder conectar con algo más profundo, con algo más interno y con esa parte que va a poder como reconciliar un poco los sueños, em, muy quizá a largo plazo, con lo que estamos teniendo a día de hoy, que es la realidad. Esta luna llena tiene lugar el grado 27 de Acuario, entonces está teniendo lugar en el tercer decanato de Acuario, que está relacionado con Sagitario. Eso está hablando de cómo las lunas llenas, que además nos dan una cierta visión, una cierta revelación, una cierta iluminación, va a estar en el decanato de Sagitario hablando de una realidad de a largo plazo, una realidad aventurera,
una realidad quizá un poco desconocida para nosotros mismos, pero que nos revela una realidad que puede ser inestable también a su vez y que nos puede estar hablando de una necesidad sobre todo de ver cuáles son las acciones o los posibles resultados a largo plazo de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Aquí habría que examinar realmente dónde tenéis el grado 27 de Acuario para entender qué realidad se está revelando, qué posibles efectos a largo plazo se pueden revelar, pero esta realidad va a estar matizada de lo que está influyendo a Saturno, porque Saturno es el regente de esta luna llena. Entonces Saturno, haciendo este aspecto con Venus, está hablando de que necesitamos sobre todo reconsiderar estas acciones, estos sueños que no están siendo realistas, que necesitamos esta reevaluación continua en Piscis, porque necesitamos sobre todo ser cautos, porque Saturno en Piscis no tiene una fortaleza y además está retrógrado, con lo cual estamos en un proceso de revalorización, sobre todo de nuestros sueños, pero en este caso relacionado con Venus, con las relaciones. Es decir, necesitamos reevaluar, tocar suelo, ser prácticos, ver la realidad de las relaciones, entender cómo, si no somos realistas, esta relación no va a ningún lado. Necesitamos sobre todo valorarnos a través de nuestro día a día, aquello que nos está aportando, aquello que está siendo útil, aquello que está siendo constructivo y sobre todo, como he comentado anteriormente, entendiendo cómo no existe una única realidad, sino existen muchas visiones que necesitamos como unificar y como sobre todo entender que la visión interna puede ser un poco dual. Quizá no estemos en un momento donde la salida sea una única vía, porque está habiendo una energía que nos está pidiendo que desarrollemos esa adaptabilidad al cambio de las relaciones, a nuestras creencias en las relaciones. Y eso va a estar muy activo porque justamente unos días antes ha tenido lugar esta conjunción de Júpiter con Marte, con lo cual hay como un inicio de querer entender la realidad, pero hay que entender que este proceso de entender la realidad vamos a desarrollarlo con estos 2 años, entonces esta energía va a necesitar experimentarse, vamos a necesitar experimentar la realidad desde varias perspectivas para poder como incorporar, para poder conectar con este sabio interno que tenemos cada uno. Entonces, esta energía que es un poco tensa nos está pidiendo esta necesidad de adaptabilidad. Por otro lado, tenemos la luna llena, que tiene lugar en el grado 27 de Acuario, hace una T cuadrada, hace un aspecto tenso con Urano. Entonces, esto está hablando de una tensión, una fijación con lo que se nos está mostrando, con una necesidad sobre todo de cambiar, pero lo que ocurre es que es un cambio que puede ser disruptivo, que puede ser bastante inestable, que nos lleve a algo que no sepamos cómo encajar, cómo asimilar, cómo desarrollar. Entonces hay una necesidad sobre todo de, de abrirse a lo nuevo, pero sin tener miedo, porque hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de cambio interna, profunda, no tener miedo a perder la referencia de lo que es para nosotros lo que es seguro. Entonces es abrirse a algo, a una visión a medio y largo plazo. em, es como es interesante con esta luna llena entender que nos va a llegar una visión de qué puede ser lo nuevo, lo constructivo, pero que esa visión va a necesitar sobre todo de una conexión con nosotros mismos que esté alineada con una perspectiva em, optimista y sobre todo relajada, conectar mucho con la parte de Géminis, con la parte de qué es lo que nos va a incentivar la experimentación, a tener una perspectiva relajada como si la vida va a cambiar y nosotros vamos a observar un poco la realidad y es un poco el jugar un poco con los cambios, abrirse desde ese lugar. Entonces, esta luna llena también nos invita a que conectemos sobre todo con lo que nosotros consideramos que es valioso en nuestro día a día, pero sobre todo
a que conectemos con la realidad que estamos a punto de cambiar, a punto de construir, a punto de transformar. También es interesante ver cómo se va a hacer una cuadratura entre Júpiter y Saturno en el grado 17, y esa cuadratura está relacionada con los cambios a nivel sociales que hemos ido construyendo, que hemos ido experimentando desde diciembre de 2020. Aquí se perfecciona. Entonces, es un momento de un poco de crisis porque va a haber cambios, va a haber cosas que no han funcionado, que van a caer, van a haber estructuras, van a haber sistemas que van a caer, van a haber personas de autoridad, jefes de Estado que van a caer. Estamos como llamados a vivir ahora unos meses de inestabilidad, de cambios, de rupturas, pero viendo realmente qué es lo que va a funcionar, lo que no va a funcionar. Estamos experimentando un cambio de sociedad. Hay que entender que esta conjunción de entre Saturno y Júpiter tuvo lugar en el grado 0 de Acuario, con lo cual se está, diríamos, enfatizando de nuevo esa energía de cambio, de inestabilidad, de lo disruptivo, entre comillas. Plutón sigue estando en el grado 0 de Acuario, es decir, hay una energía bastante disruptiva, bastante inestable, pero ahora sería interesante conectar sobre todo en qué aspecto vamos a tener una cierta revelación del cambio que necesitamos visualizar, entender, sobre todo entender que vamos a poder construir a medio y largo plazo, pero abriéndonos sobre todo a lo nuevo, porque va a haber algún tipo de aspecto nuestro interno que va a necesitar resquebrajarse, va a necesitar abrirse. Es como una grieta que se está abriendo para que nosotros podamos dejar que entre la luz, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Pues espero que viváis de la mejor manera posible esta luna llena, y aquellos que estéis interesados en contactarme para una lectura personalizada, una canalización, lo podéis hacer en info@starharmonico.com. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, chao.